Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a los que también nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa Buenos Días, Señor. Este programa que hacemos todos los días, lo hacemos en vivo a través de la emisora todos los días. A través de a partir de las 5 de la mañana, y bueno, retransmitido también a través de nuestros medios, de nuestros canales y de nuestras redes sociales. Damos la bienvenida, y pues que es un privilegio levantarnos cada mañana a clamar, a comenzar nuestro día en oración, a darle la bienvenida a nuestro día. Yo sé que son días frío, yo sé que son días lluviosos, y yo sé que son días para muchos un poquito complicados, pero ahí es donde está el secreto, y ahí es donde está la gran prueba de fidelidad que muchos tenemos para con Dios, que independiente de la lluvia, independiente del frío, independiente de lo que esté pasando climáticamente hablando, podemos levantarnos y adorar al Padre. Reconocer que Él está ahí, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Rey, y que a través de su palabra Él nos da la fortaleza para nosotros estar en pie, para nosotros estar cada día en el camino. Vamos a continuar entonces nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19. Continúa Moisés hablando, o Dios hablándole a Moisés, y Moisés también recordando todos los pormenores de la ley. De hecho, al libro de Deuteronomio se le conoce como la segunda ley. ¿Por qué? Porque es como la renovación del pacto. Es como que Moisés vino a recordarle al pueblo las palabras que Dios ya le había dado, el pacto que Dios había hecho ya con el pueblo. Y aquí es una enseñanza también muy grande, y es que no se nos puede olvidar. Muchas veces Dios ha hablado a nuestras vidas, pero con el paso del tiempo, pues a lo mejor esas palabras se van borrando, se van diluyendo y quedan en el pasado. Es necesario que cada cierto tiempo las vamos recordando, que nos vamos actualizando y que las vamos manteniendo vivas en nuestro corazón. A lo mejor usted dirá, pero es que este pastor sí que habla de eso. Claro, es nuestro deber hablar y mantener actualizada la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. La palabra de Dios no puede pasar de moda. Y eso era lo que Moisés estaba haciendo. Le estaba comunicando el pacto, la ley, la Torá a una generación que no vio las maravillas, que no conoció la esclavitud en Egipto, que no vio las plagas, que no vio abrirse el Mar Rojo, que no vio muchas cosas. Ellos nacieron en el desierto. Estaban a punto de cruzar el Jordán, de iniciar una nueva etapa en sus vidas, y tenían que tener presente, tenían que tener claro los mandamientos y la palabra de Dios. Dice el capítulo 19 de Deuteronomio, vamos a leer. Dice: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano
el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares, dice, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo, y lo acechare, y se levantare contra él, y lo hiriere de muerte, y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán, y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás, y quitarás de Israel la sangre inocente, y te irá bien en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Dice el versículo 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Vamos a ver entonces que aquí en el capítulo 19 el Señor da otro mandato, o recuerda más bien otro mandato, porque esto viene del libro de Números en el capítulo 35. Y aquí tenemos que conectarnos directamente con algo que el Señor nos decía en el capítulo 16, a partir del versículo 18. Lo voy a recordar, que esto ya lo habíamos leído y lo habíamos estudiado antes, y les voy a explicar por qué está conectado. En el capítulo 16, en el verso 18, del 18 al 22, dice así. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú le habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El Señor primero nos dice ahí en Deuteronomio 16 que se establezcan cortes justas, que se establezcan jueces que no admitan soborno, jueces que sean rectos, jueces que sean que no tuerzan el derecho, que no hagan acepción de personas, que sea como tiene que ser. O sea, Dios estableció esa parte.
Dios estableció esa parte, y con esa antesala, entonces luego Dios da otra norma, que es el tema de las ciudades de refugio. Y aquí dice, empieza diciendo el capítulo 19, cuando Jehová tu Dios destruya las naciones, o sea, cuando ya estés en la tierra prometida, cuando las heredes, cuando habites en sus ciudades y en sus casas, va a hacer una cosa: se va a apartar 3 ciudades. 3 ciudades, que van a ser 3 ciudades que nos decía en Números 35 que van a ser habitadas y gobernadas por los levitas. O sea, unas ciudades donde van a estar los sacerdotes. Dice, arregle las ciudades, organícelas, porque van a ser ciudades de refugio. ¿Qué significa el tema de las ciudades de refugio? Pues aquí lo explica bien. Cuando una persona comete un homicidio involuntario, eso es una cosa que tenemos que tenerla muy clara. Cuando una persona cometía un homicidio involuntario, pues debía ir allí, debía huir a esas ciudades, a una de esas ciudades, y refugiarse allí. Ahora, uno puede decir, pero eso es una cosa injusta. O sea, la idea era que la persona era tratada allí, en ese lugar. Y era una ciudad, y era un lugar donde la persona tenía una inmunidad. Nadie lo podía tocar, pero tenía que estar refugiado dentro de las murallas, dentro de los límites de esa ciudad. Y aquí hace una aclaración. Dice, arregle los caminos, divídalas en 3 partes, la tierra que Jehová tu Dios te da en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y aquí en el versículo 4 hace la aclaración: homicidio involuntario. Y aquí nos da un ejemplo. Es como una persona que hiere a otro sin intención, sin tener enemistad con él. Simplemente suceden accidentes. Pasan cosas involuntariamente, sin querer. Entonces, solo en esos casos, pues era admitida una persona allí, en estas ciudades. Ahora, usted imagínese cómo queda una persona que involuntariamente ha matado a otra. Eso debe ser algo desastroso, debe ser algo que queda una herida, queda una culpa dentro del corazón. Imagínense que esa persona fuera su amigo, o fuera su familiar, fuera su esposo, su esposa, sus hijos, que sin querer o en medio de un accidente, pues murieron. O sea, queda un sentimiento de culpa, queda una herida en el corazón. La persona que sufre este tipo de situaciones, pues queda mal y necesita una restauración, necesita un centro o un lugar donde su vida sea restaurada, donde su vida sea encaminada. Y qué mejor lugar que la ciudad de los sacerdotes para iniciar ese proceso. Ahora, ¿qué se iba a hacer esa persona allí? Esa es una buena pregunta. Esto lo escuché hace poco de alguien hablando de este punto. La persona que iba a estas ciudades de refugio, ellos no iban pues allá de visita o de vacaciones. Ellos iban a un estudio intensivo de la palabra de Dios. O sea, era la forma de restaurar sus heridas, de restaurar su alma, de restaurar su corazón y sobre todo de restaurar su comunión con Dios. Y dice en el capítulo 35 de Números que hasta la muerte del sumo sacerdote, ellos, cuando el sumo sacerdote muriera, ellos ya quedaban libres de toda culpa, quedaban exonerados. Miremos que esto es algo muy interesante. ¿Qué aplicación le podemos dar a esto en nuestra vida actual, hoy? Mire, que el Señor Jesús es como nuestra ciudad de refugio. Él es esa ciudad amurallada que tenemos, pero Él también es el sumo sacerdote.
Y dentro de esa ciudad amurallada, dentro de los límites, podemos estar seguros. Nadie nos puede tocar, nadie nos puede señalar, nadie puede venir a querer hacernos daño. El enemigo está siempre deseoso de hacernos daño. Afuera de esa ciudad amurallada, afuera de esa ciudad de refugio, hay alguien que quiere echarnos mano, que quiere venir a dañarnos, que quiere venir a matarnos. Y no podemos salirnos de esa ciudad. Cristo es nuestro refugio. En Dios está nuestro refugio. Entonces aquí podemos extraer esta enseñanza. Por favor, no se salga de la ciudad de refugio. Por favor, no se salga de ese lugar que Dios destinó a nivel espiritual para que usted entre y se refugie y esté seguro y esté confiado. Ahora, aquí hay una ley, porque Dios estableció esto. Y aquí y yo quiero hacer claridad también aquí en esto, en el versículo 9 y el versículo 10, que yo diría que son los más importantes de este capítulo. Dice: siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en todos sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más. O sea, Dios está recalcando y está diciendo: obedezca. Le está diciendo al pueblo una vez más: mire, establezcan esto. Y dice que Dios ensanchará el territorio, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en todos sus caminos, en todos tus días. Una vez más, Dios nos está recordando algo que nos viene hablando durante todos estos días: la necesidad que hay en nuestro corazón y en nuestra vida de amarlo, de guardar sus mandamientos, de obedecer al pie de la letra lo que Dios nos está diciendo. Pero sobre todo nos recalca esto: que ames a Jehová tu Dios y andes en todos tus caminos. Que ames y andes. Definitivamente es un mandamiento que Dios nos está dando este año. Y qué bueno empezar el año con esta idea. Y ojalá esta idea no se nos quite de nuestra mente, de nuestro corazón. A Dios tenemos que amarlo siempre. Y amarlo implica obedecer, amarlo implica guardar sus mandamientos, amarlo implica andar en sus caminos. Y andar en sus caminos también implica apartarnos de lo que nos dice muchas veces la sociedad, apartarnos de la cultura. Sí, hay cosas que nos dice la sociedad que son las que tenemos que hacer porque es la cultura donde estamos inmersos. Pero yo escuché alguna vez a alguien decir que nosotros somos como la contracultura. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ir en contra de esa cultura de la sociedad. Y aquí vamos a entrar en un tema que es muy polémico, pero muy polémico para muchos. Dice el versículo 10: para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Si hay un pecado grave, es el derramamiento de sangre inocente. La sangre inocente mancha la tierra. De hecho, hay un ejemplo que está en Génesis 4. En Génesis 4 nos relata el primer homicidio de la historia, que está en Génesis 4, versículo 8
del 8 en adelante, cuando habla de lo de Caín y Abel. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mire la palabra que Dios le está diciendo a Abel. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Mire la maldición de Caín. ¿Por qué vino la maldición de Caín? Porque derramó sangre inocente. Y por esa razón viene maldición sobre la tierra. Ahora, usted dirá, pero ¿en qué hemos derramado sangre inocente? Mire, es algo que hoy en día el mundo poco a poco lo va permitiendo. Cuando se practican abortos, el aborto es el derramamiento de una sangre inocente. El aborto es el homicidio de una vida. Yo sé que este tema es muy polémico en medio de la sociedad. Estamos en una sociedad que está pidiendo supuestamente libertad. Libertad para las mujeres. Y sí, está muy bien que trabajen la libertad para las mujeres. Y hacen leyes del aborto y todo eso. Pero, ¿qué ley protege a los pequeños? ¿Qué ley protege a esas vidas que están ahí? Que no pidieron venir al mundo. O sea, quieren proteger a la mujer, pero no quieren proteger la vida. Y están cegando vidas. Y son millones y millones alrededor del mundo de niños que han asesinado. Y esto lo podemos contar como el mayor genocidio de la historia. Y para nadie cuenta. Y lo más grave es que los estados aprueban leyes. Recientemente, o la semana anterior, en Argentina se aprobó la ley del aborto. Y todo el mundo estaba feliz. Estaban haciendo fiesta. ¿Eso es motivo de fiesta? Pregunto yo. ¿Es motivo de fiesta legalizar que se muera una criatura en el vientre? ¿Será motivo de fiesta? Mire, y aquí viene una cuestión que es bien interesante. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Si alrededor habían muchas otras naciones que hacían lo mismo. Y pues Dios no estableció un juicio. Y esta semana también me permití, estudiando este tema, entendimos por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y no destruyó el resto de las ciudades. ¿Sabe por qué? Porque es que en Sodoma y en Gomorra legalizaron las cosas. Cuando los gobiernos, que son los que tienen la autoridad, legalizan o hacen decretos legalizando ciertas cosas, ahí es donde vienen los juicios y la destrucción. Amados, está viniendo juicio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los países, los estados, los gobiernos, poquito a poco van legalizando las cosas que la Biblia dice que son pecado. Y ellos lo hacen legales. Y ahí viene un pecado más grande. No hay un freno.
Y poco a poco van abriendo el camino para que venga la ruina, para que venga la crisis. Aquí la Biblia nos dice que no derrame sangre inocente. Y aquí hay una cosa por la que nosotros tenemos que clamar, que es para que no se establezcan este tipo de decretos en nuestras naciones, para que estos decretos sean derogados, para que estos decretos que van en contra de la ley de Dios sean derogados. Ahora, también yo quiero aclarar, también quiero decir algo. Mire, como hijos de Dios, nosotros no debemos estar de acuerdo. Yo no puedo creer que hayan cristianos que digan, sí, yo estoy de acuerdo con esto. Mire, cuando usted dice eso, cuando usted expresa ideas como esas, como cristiano, como hijo de Dios, está probando un pecado. Y nosotros no podemos aprobarlo. No podemos. Antes, al contrario, tenemos que ser de aquellos que van en contra de los pecados. No podemos aprobarlo. Ni podemos decir, sí, no, yo estoy de acuerdo. O que cada cual haga lo que quiera. Pues sí, cada cual hace lo que quiere. Pero ni usted ni yo tenemos que decir que estamos de acuerdo con esto, con este tipo de cosas. Aquí Dios está diciendo, para que no sea derramada sangre inocente. La sangre inocente derramada sobre la tierra trae ruina, trae un juicio, trae maldición. Hoy en día, mire, ya en este momento, se está iniciando un juicio en Estados Unidos. La gente está levantada, está enardecida. Están enardecidos. Una nación que aprobó todo, que aprobó, que siendo cristianos, que siendo de origen cristianos, aprobaron desde hace mucho tiempo muchas leyes y muchas cosas. Amado Hijo de Dios, recordemos esto. Recordemos este mensaje. Y vamos a orar para que esta plaga del pecado no se siga expandiendo. Y no podemos ser nosotros mismos los que digamos que estamos de acuerdo. Antes, al contrario, nosotros como cristianos tenemos que hacer el contrapeso para que esto vaya echando para atrás en el mundo. Para que en el mundo no se aprueben leyes como la ley de la eutanasia, como la ley del aborto, digamos, como los matrimonios homosexuales, cosas como estas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Van en contra de lo que dice la palabra. Yo les invito a que oremos y le demos gracias a Papá Dios por su amor. Padre Santo, yo te doy gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad sobre todo nuestro ser, sobre nuestras vidas. En esta mañana, Padre Santo y poderoso, nos acercamos a ti. Acercamos nuestro corazón a tu presencia. Tú eres nuestra ciudad de refugio. Hoy nos refugiamos en ti, Señor. Afuera hemos tenido heridas, hemos tenido situaciones caóticas. Nos ha perseguido el enemigo, pero nos encontramos esa ciudad y nos resguardamos en ella, Señor. Esa ciudad eres tú. Tú eres nuestra ciudad amurallada. Tú eres nuestra protección.
Y hoy queremos morar en tu presencia. Hoy queremos morar porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres el que nos protege, porque dentro de ti, Señor, nos escondemos para recibir vida, para recibir instrucción, para recibir tu palabra, Padre, que nos restaura, que nos levanta, que nos fortalece, que nos sacia, que nos llena. Padre Santo y poderoso, aquí estamos, Señor, refugiados en ti, refugiados en tu amor, refugiados en tu misericordia, refugiados, Señor, en tu presencia, porque solo en ti, Señor, nuestra vida puede tener sentido. Solo en ti, Señor, nuestra vida podemos tener una nueva oportunidad. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres el que nos llena, el que nos sacia. Hoy, amado Padre, entramos, Señor, en tu presencia. Padre Santo, y permítenos hoy recibir sanidad en nuestra mente, en nuestro corazón. Sana nuestras heridas, Padre. Sana, Señor, nuestros quebrantos. Quita de nuestras vidas toda culpa. Quita de nuestras vidas, Señor, toda herida emocional. Y trae sanidad, Señor, por favor. Yo te pido que hoy tú traigas sanidad sobre tus hijos, sobre aquellos que están pasando por tiempos de enfermedad, de dolencia en su cuerpo, en su mente, en su corazón. Yo te pido que hoy traigas sanidad, Señor, sobre aquellos que han sido afectados por el COVID. Yo te pido, Padre Santo, que quites, que elimines ese virus, de sus vidas, que elimines ese virus de sus cuerpos, Señor, de su sangre. Padre Santo, gracias. Gracias porque tú mismo hoy nos liberas, nos sanas. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú mismo permitiendo que no sea derramada más sangre inocente en este mundo, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, que anules toda ley que ha sido dada por nuestros gobiernos, que va en contra de tu palabra. Toda ley, Señor, que ha sido emitida y firmada, Señor, por nuestros gobernantes, que va en contra de tu palabra. Hoy, Padre Santo, te pedimos que tengas misericordia de estas naciones y que permita, Señor, que haya sensatez en medio de los gobiernos y que estas leyes sean derogadas. Te lo pedimos hoy, Señor. Te lo pedimos, que hagas un milagro grande y poderoso, Señor, en medio de esta sociedad. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo, Señor. Te pido que te quedes con nosotros en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.